Hola, ¿se me oye bien? Hola, buenas tardes, y lo primero quería agradecer al CEFIRE y al Planetario de Castellón que nos hayan invitado para hoy hablar un poco de la luz y porque estamos en el Año Internacional de la Luz. Y bueno, pues sí, nos presentamos, somos el grupo de recerca en óptica de Castelló, de la Universitat Jaume I, y digamos nuestras líneas de investigación, las líneas de investigación del grupo son principalmente dos. La línea, digamos, de óptica ultra rápida, cuyo instrumento esencial es un láser de pulsos de femtosegundo, y el grupo se dedica, digamos, a conformar tanto espacial como temporalmente esos pulsos tan ultracortos, que a lo mejor tienen una energía muy bajita, de milijulios, pongamos, una energía muy baja, pero al estar concentrada esa energía en un tiempo tan corto, el femtosegundo, la milmillonésima de la millonésima de segundo, pues tiene potencias de pico que se dice pues que puede ser del gigavatio o más. Y esa potencia concentrada en ese tiempo tan corto pues es lo que le confiere la espectacularidad que, digamos, pues proporciona, sirve para hacer procesado de material con muchísima limpieza. Otros láseres, pues el procesado es un poco más sucio, diríamos, o también provocar lo que se llama, digamos, los efectos no lineales, en la óptica no lineal, efectos no lineales en la materia, como generación de lo que llaman el supercontinuo. Y bien, para conformar estos pulsos, de manera darles forma espacial particular y forma también temporal, pues el grupo también se ha especializado en los dispositivos llamados los moduladores espaciales de luz. Sean, digamos, la experiencia que tiene el grupo en estos dispositivos. Y bueno, gracias a esto, pues el grupo fue portada de una de las revistas de divulgación en óptica más prestigiosas, la Optics and Photonics News. Y por otro lado, la otra línea que he mencionado, que se desarrolla en el grupo, pues es de nuevas técnicas de análisis de imagen. Las nuevas maneras de tratar la imagen es, digamos, puedes hacer análisis multidimensional de la imagen, digamos, en componente espectral de la imagen, o la polarización, digamos, la estructura de polarización de la imagen, y digamos, para eso se están utilizando nuevas técnicas que se dicen de compressing sensing, porque se detecta, digamos, la luz procedente de las imágenes, pues se detecta en dispositivos, en detectores que se dicen monopíxel. O sea, son detectores que no tienen una resolución espacial, como puede ser un espectrómetro. La luz se recoge en el espectrómetro, o también pues un polarímetro de haz, que tampoco tiene resolución espacial, y eso, digamos, esa nueva técnica del compressive sensing pues permite hacer ese análisis multidimensional. Y además también nos ha llevado a aplicaciones biomédicas, o sea, al estudio de imágenes biomédicas, pues a poder visualizar esas imágenes a través de medios turbios, pues de los materiales biológicos, digamos, que poder hacer imagen a través de esos materiales que difunden o dispersan la luz. Y
Bueno, pues esto es así, muy someramente, la estructura del grupo y a qué se dedica. Hay una parte del grupo muy joven, muy comprometida y muy animosa, muy motivada, que digamos se han organizado en una asociación de estudiantes reconocida pues por las organizaciones de la óptica internacionales, la Optical Society of America o la European Optic Society, y ellos al final de mi charla, cuando acabe yo de hablar un poco del Año Internacional de la Luz, ellos os expondrán sus proyectos de este año, que van a estar relacionados pues con los estudiantes de secundaria, que estarán dirigidos esos proyectos a los estudiantes de secundaria. Bueno, entonces, ¿por qué estamos aquí? Pues eso, porque la ONU declaró el año 2015 como el Año Internacional de la Luz, ya que pues digamos consideraban la importancia, digamos, de poner de manifiesto que la ciencia y las aplicaciones tecnológicas de la luz pues sin duda han dado lugar a tecnologías que directamente han repercutido en la mejora de la calidad de vida de la humanidad, no de toda la humanidad como sería deseable, pero sí de una gran parte de la humanidad. Entonces, desde los primeros intentos de estudiar el espacio hasta, digamos, la significancia que tiene la luz pues en el proceso de la fotosíntesis y por lo tanto relacionado con la tecnología, pues es indudable que el esfuerzo por entender las propiedades y la naturaleza de la luz pues ha sido crucial y ha sido importante para todos los campos de la ciencia y de la tecnología, como vemos, las comunicaciones o los instrumentos ópticos para medicina. También está claro que la luz y las tecnologías de la luz pues son un motor económico importante, muy importante, y es de pensar que ese motor económico pues revolucionará el siglo XXI, como digamos la electrónica revolucionó el siglo XX. Entonces, vista la importancia de la luz, pues vamos a ver de dónde viene la luz, cuál es el origen de la luz, diríamos. Entonces, pues obviamente la luz viene del origen del universo. Entonces, aproximadamente, ahí digamos 400.000 años después del Big Bang, digamos cuando se enfría un poco esa sopa del universo, digamos, esa sopa, cuando ya alcanza los 4.000 Kelvin o 3.000 Kelvin, entre 3.000 y 4.000 Kelvin, pues digamos se produce el desacoplamiento entre la materia y la radiación, y ahí es donde sale la radiación, en ese preciso momento del desacoplamiento. Y bueno, a partir de ahí pues ya digamos el proceso de expansión del universo, que digamos nos dicen ahora que aproximadamente está hacia su edad de los 14.000 millones de años. Eso ha sido, digamos, estudiado, por ejemplo, por esta sonda, la Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, digamos que ha sido importante para fijar este esquema del universo. Bien, esa sonda, digamos, lo que recoge
precisamente es la radiación que viene de ese desacoplamiento, la radiación del fondo de microondas, la Cosmic Microwave Background, que ahí veis, digamos, el mapa mundi que ha recogido esa sonda, la Wilkinson, y más recientemente, ya con los datos de este año, del año 2014, también de la sonda Planck. Entonces ahí esa radiación que se escapó que ya se escapó en aquel momento, 400.000 años después del Big Bang, pues digamos por el enfriamiento, por el redshift, o sea, de que efectivamente el universo está en expansión acelerada, pues recogemos esa radiación de microonda, que se ve como una radiación de cuerpo negro. Es la gráfica que vemos, la radiación del cuerpo negro centrada ahí en las microondas, y que, digamos, nos da ese cuerpo negro de una temperatura ahora de 2.7 Kelvin, después de la expansión desde ese momento del desacoplamiento, el enfriamiento que se ha producido. Bueno, ahí vemos el mapa mundi y vemos las resoluciones de las distintas ondas, de la primera, la Wilkinson, y de luego con más resolución la Planck. Ahí las anisotropías de esa radiación de fondo, que se podrán relacionar, los estudios pues relacionarán esas anisotropías con la estructura del universo, de galaxias y de los cúmulos de galaxias, o sea, la materia, relacionando esas anisotropías con la materia en el universo. Y ahí vemos las oscilaciones de esas anisotropías, tan solo pues casi en la milésima del Kelvin. Bueno, el descubrimiento de esta radiación fue accidental, como muchos grandes descubrimientos. Fue debida a Penzias y Wilson, que estaban, digamos, tratando con antenas para telecomunicación con satélites, y eso, veían un fondo que no se lo quitaban de encima, ni de día ni de noche, y apuntaran donde apuntaran, esa radiación se mantenía, con lo cual pues al final hablaron con los astrofísicos que tenían cerca de los laboratorios Bell, y establecieron el fondo de microondas proveniente del origen del universo, del Big Bang. Es la prueba experimental más poderosa de la existencia del Big Bang, y por ello les valió el premio Nobel en ese año 1978. Bien, pues ¿y dónde está nuestro hogar, diríamos? Pues nuestro hogar está en las profundidades de ese universo. Nuestro hogar, la galaxia de la Vía Láctea, pues bueno, la edad de la galaxia es algo que todavía no está claro. Es difícil saber la edad de las grandes damas, y la galaxia es una gran dama que además parece ser que es bastante mayor, bastante viejecilla. Digamos, es al poco tiempo del Big Bang, al poco tiempo del desacoplamiento, pues ya se formó la galaxia. O sea, hace 11.000 millones de años o 12.000 millones de años, de ese orden. Pero bueno, nuestro hogar realmente es el sistema solar, y ese es bastante más joven. Ya sabemos que la edad del sistema solar será de aproximadamente unos 5.000 millones de años. Se creó hace unos 5.000 millones de años, y se estima que esas también le quedarán otros 5.000 millones de años. Y bueno, pues ahí está nuestra luz. Nuestra luz está en nuestra estrella, obviamente, que emite también como cuerpo negro, pero ahora es un cuerpo negro, pues eso, aproximadamente a 5.800, 6.000 Kelvin. Y entonces está centrado
en el visible. Lo que para nosotros predominantemente es la luz, sobre todo para los ópticos, pues es ese rango del visible, y está marcado pues por la estrella que digamos que nos da la vida, ¿no? Bien, pues ahora, visto, digamos, de dónde viene la luz y qué luz es la que gobierna nuestro entorno, pues vamos a ver una breve historia ya contemporánea de cómo se ha ido estudiando, se ha estudiado la luz. Entonces, bueno, ya digamos es una historia relativamente moderna, porque empieza en el año 1000 aproximadamente, y el estudio ya científico de la luz es debido a este científico, a la SEM, o en los anglosajones dicen más el Ibn al-Haytham, y es digamos, él nace en Irak, en Basora, y está el pleno apogeo de la cultura musulmana. Se traslada a Egipto y allí digamos hace toda su vida científica. Hay una anécdota que le contratan para construir una presa en el Nilo, pero él al final el proyecto no se embarca en el proyecto, no le agrada, y entonces tiene que estar en prisión preventiva 10 años en el Cairo. Y ahí, pues bueno, él, ya digo, es el primero que impone el método científico, la experimentación como base para cualquier conclusión. Obviamente él se basa, sí, en estudios de la antigüedad. Él no desdeña a Euclides, obviamente, allá por el siglo 3 o 4 antes de Cristo, en la geometría de Euclides, y también en los estudios de óptica de Ptolomeo, que también es del siglo, pues el siglo I o II después de Cristo. Sí que se basa en la óptica de Ptolomeo, por ejemplo, pero digamos él impone el método científico. Cambia el concepto de la visión, que Euclides, Ptolomeo hablaban como de que eran los ojos los que lanzaban la luz hacia los objetos. Él pues ya da la interpretación correcta de lo que es la visión. Son los objetos los que emiten esa luz y digamos entran en nuestros ojos. También conoce los estudios de Galeno, del médico Gales. Digamos, posees dos láseres, con uno produces la gran fluorescencia y con el otro láser de un poco de menos energía, digamos el láser verde de más alta energía, si produces la fluorescencia en un amplio volumen, pero con el otro reduces esa fluorescencia y solo detectarás un pequeño volumen de fluorescencia, que ya vemos aquí que va hacia el orden de 100 nanómetros o menos. Y otra de las técnicas de la superresolución por fluorescencia, pues es un single molecular fluorescence, que es que las hacen zonas en que fluorecen, digamos, la fluorescencia se da en unas poquitas moléculas, y eso lo registras. Luego te das y haces que la fluorescencia sea de otras moléculas distintas que están en la misma zona, y al final tienes que superponer muchos planos de imagen para conseguir la imagen total. Ahí tenemos una estructura, un organismo en el citoplasma de la célula que tiene esa membrana, y entonces como con esa técnica del single molecule fluorescence, pues aumentamos la resolución, y ahí tenemos digamos un quiebro ahí de la membrana de esa estructura celular dentro del citoplasma de la célula. Bien, pues entonces como conclusión, así en este fondo que a mí me parece muy hermoso,
que es tomado por el Apolo 11 en 1969, son conclusiones directamente, digamos, tomadas literalmente de las motivaciones digamos, copiadas del Año Internacional de la Luz. Pues eso, ahí lo tenemos. ¿Por qué la luz y la óptica? Pues porque es evidente que la luz es central en todas las ciencias, es digamos, una parte importantísima de todas las partes de la ciencia, la tecnología y por supuesto del arte y la cultura. Que nos rodea también, la luz está ahí presente. Se pretende eso, que la luz sea pues un tema apropiado para fomentar la educación a todos los niveles, y que la luz pues está en pleno auge en el desarrollo de las tecnologías modernas. La UNESCO quería eso, que se notara la importancia de la tecnología de la luz, y que si hay programas que se coordinan internacionalmente, pues siempre serán mejor, tendrán más relevancia. Y también con este año, y ahora que los del GOC os van a exponer sus proyectos, pues también es una manera de incentivar en las nuevas generaciones el estudio por la ciencia, con la difusión del Año Internacional de la Luz y de todas las actividades que ello conlleve. Y por supuesto, ya lo hemos mencionado, que el siglo XXI será el siglo de la luz, sin lugar a dudas. Yo solo, antes de que le doy paso a Omar para que os hable de esa organización de estudiantes que ellos han creado y cuáles son las propuestas que os quieren hacer, os voy a dar unas ideas de los talleres que, después de que hable Omar, pues veremos en el sótano. Esos talleres, pues uno de ellos es lo que llamamos la wifi óptica, transmitir información con luz, con punteros láser, con rayo láser. Entonces, esta manera, digamos, de transmitir información, nosotros transmitiremos música, oiremos música generada por un MP3, pero ya ha sido, digamos, aplicado científicamente en el espacio, por supuesto, en comunicaciones espaciales, pues ya se emplean las comunicaciones láser, y en edificios también se han hecho pruebas. Tiene un ancho de banda bastante, digamos, podríamos decir que se llega al gigabit por segundo, a algún orden de magnitud superior a lo que tienen las wifis actuales, las que usamos cotidianamente, ordinariamente, y digamos tendríamos una wifi de bastante más ancho de banda. Ese será el esquema que veremos abajo y que veremos la demostración del circuito, el puntero láser y el detector de la información y la reproducción de esa música. Esa es la foto cuando lo montamos, que veréis abajo, y que lo montamos en el laboratorio, y luego haremos unos juegos de difracción, unas demostraciones con la difracción. Hay también un puntero láser, pues difractado por una red de difracción, aparecen los distintos haces de los órdenes de difracción. Y además, nosotros lo veremos ahora, un glóbulo rojo será el objeto difractante, no será una red de difracción al uso como esta de aquí, será un conjunto de glóbulos rojos los que difracten. Si además, que es lo que luego veremos en el espectrómetro, si tú intentas difractar, digamos, una fuente de luz, pero que lleva todos los colores mezclados, ahí tenemos igual cantidad de rojo que de azul. Entonces, si difractas esa luz, pues entonces ahora cada color va a ir a una posición distinta en la pantalla que recoge los órdenes de difracción, esa figura de difracción. Pues eso, el azul, los distintos órdenes de difracción en el azul se separan menos que los rojos.
¿sí? Y por lo tanto veremos un espectro de color difractado por una red de difracción que será simplemente un trozo de DVD o de CD, es una red de difracción. Bien, pues eso es el fundamento. Tenemos los glóbulos rojos, que veréis la muestra de sangre en un portamuestras de microscopio. Ahí tenemos los glóbulos rojos todos desordenados y un glóbulo que tiene ese tamaño. Cuando hacemos pasar la luz por esta maraña de glóbulos se difracta, pero la figura de difracción es como si difractara un glóbulo solo, y la figura de difracción es lo que se llama el disco de Airy. Veremos el disco de Airy en una pantallita y lo mediremos. Medimos el disco de Airy y con esa medida, simplemente con la medida del disco de Airy, conocida la longitud de onda, aquí se va a ser una única longitud de onda, y la distancia a la que está la muestra a la figura de la pantalla donde recogemos el disco de Airy, con esas medidas sencillas se tiene una determinación bastante decente del tamaño del glóbulo rojo. Y ya finalmente os proponemos también con una, digamos, ahí un tubito, un espectrómetro, es construir un espectrómetro, una cajita de cartulina negra que le acoplaremos una red de difracción, un trocito de CD o de DVD, acoplado ahí al pequeño espectrómetro, al pequeño tubo del espectrómetro. Eso en el móvil o en el ordenador quizá es más fácil, más estable que en el teléfono móvil, pero en el teléfono móvil también se verá. Hay una aplicación que, digamos, la cámara recoge el espectro difractado, ahí están los colores que decíamos, de una lámpara fluorescente, por ejemplo, y recogeremos el espectro. Podemos calibrarlo y por lo tanto tendremos medidas espectrales, con un aparato tan rudimentario y tan elemental. ¿De acuerdo? Pues entonces ahora yo ya doy paso a Omar para que